Estudiantes, ¿cómo están? Continuamos. Muy buenas tardes, buenos días. Si están en los alimentos, buen provecho. Seguimos en módulo 11, unidad 2, ya la sección 8. El tema es el postmodernismo en las sociedades avanzadas. Y comenzamos con la lectura entonces. En la pintura, con frecuencia, es difícil establecer un vínculo entre el autor y su obra, ya sea a la corriente postmodernista constructivista o bien a la corriente desconstructivista. Sin embargo, los mensajes suelen ser evidentes. Como primer ejemplo tenemos la ilustración con la leyenda You are not self. Observa, en español la frase puede ser traducida como no eres tú mismo. Completo dice tú no eres tú mismo. Se trata de una oración negativa usada para indicar que la imagen de cualquier persona reflejada por el espejo de la sociedad es falsa, en la medida en que es fragmentada por las diferentes esferas sociales: hijo, madre, en la familia, ciudadano, en la política, propietario, propietario y no propietario en la película. A ver, retomo la lectura. En la medida en que es fragmentada por las diferentes esferas sociales. Entonces, hijo, madre o padre en la familia, ciudadano, no ciudadano en la política, propietario, no propietario en la economía y artista, no artista en las artes, y así sucesivamente. En consecuencia, el mensaje transmitido es la misma oración, formulada de manera positiva: sé tú mismo. El único que puede superar esa fragmentación eres tú mismo. Con esto, el tú, segunda expresión gramatical del yo, es puesto en el centro del análisis, es decir, en el marco de la sociedad. La tarea del tú o del yo es participar en todas las esferas de la misma, pero sin dejarse fragmentar en formas de existencia social diferentes y separadas las unas de las otras, manteniéndose como un ser único e indivisible. Hasta aquí podríamos considerar que el mensaje transmitido es un individualismo radical que rompe con las normas alienantes de las sociedades modernas. En primera instancia, en consecuencia, podríamos ubicar al autor de la corriente del postmodernismo constructivista. Ahora bien, si mantenemos la idea del individuo que se piensa siendo igual a sí mismo a través de su inserción en una sociedad fragmentada en múltiples esferas, en el contexto general de la filosofía racionalista europea, podemos relacionarla de inmediato con la famosa frase de René Descartes: cogito ergo sum, pienso, luego existo. La imagen de la que nos habla es un espejo en donde se supone que estamos reflejados. Este espejo está roto y dice You are not yourself, que era tú no eres tú mismo, y se refiere a la imagen reflejada. Aquí, viendo ya la imagen en el material, podemos un poco entender más el concepto, podemos un poco entender más lo que nos va a decir, y nos dice que si bien nosotros estamos reflejados en ese espejo, no somos nosotros mismos, porque nos está diciendo que ya algo cambió. Y es ahí esa fragmentación, cada uno de esos fragmentos del espejo roto, es lo que nos intenta decir que son nuestra familia, nuestra sociedad y la sociedad misma, viéndonos desde el momento, desde el punto de vista de diferentes ángulos, quiere decir políticamente, socialmente, económicamente, etcétera. Para Descartes, el pensamiento individual es lo único que permite constatar la existencia de algo. Ese algo, en primer término y sobre todo, es el mismo individuo pensante. Es más, la constatación que el individuo pensante tiene de su propia existencia es total y no da lugar a ninguna duda. De allí la famosa divisa pienso, luego existo. Podemos decir que mientras cada individuo piensa por sí mismo y se piensa a sí mismo, adquiere la certeza de su propia existencia.
pero el individuo existe al lado de otros individuos y de otros objetos externos a él. Cuando deja de pensar sobre sí mismo para concentrar su atención sobre esos individuos y objetos externos, la primera reacción es de duda: ¿existen o no existen? ¿Son o no son? Para comprobar su existencia, su ser debe convertirlos en objetos de su pensamiento, pero como objetos de estudio. La visión que el individuo pensante tiene sobre el individuo pensado es como la del espejo de la ilustración, fragmentaria. Yo veo al otro tan solo como parte de algo, o como parte de una o de algunas esferas sociales, pero me resulta imposible conocerlo en su totalidad. Esta frase donde dice yo veo al otro tan solo como parte de una o de algunas esferas sociales, pero me resulta imposible conocerlo en su totalidad, se refiere, por ejemplo, un ejemplo muy corriente, muy coloquial. Vamos con el señor de la tienda y lo conocemos como el dependiente, como el señor de la tienda. A lo mejor es enojón, a lo mejor es buena gente, no lo sabemos. Bueno, sí lo sabemos en el trato con los clientes. Sin embargo, ya no sabemos cómo es, cómo fue siendo hijo, ya no sabemos cómo es siendo hijo, si es que todavía conserva a sus padres. Ya no sabemos cómo es siendo padre de familia, siendo esposo, porque aún dentro de la familia los hijos lo verán de un modo, los esposos su esposa, en este caso, lo verá de otro. Esto es más o menos lo que intenta explicarnos nuestro material. Si el otro y todos los otros realizan el mismo ejercicio con cada individuo que hace uso del pensamiento, tiene un conocimiento total de sí mismo y parcial de los otros. Cada individuo a la vez es diferente e igual a los otros. Diferente porque su ser interior y el conocimiento que tiene de los otros son únicos, individuales. Es decir, la diferencia entre los individuos depende de su experiencia como seres capaces de pensar por sí mismos. Pero el individuo también es igual a los otros porque comparten la misma facultad de pensarse a sí mismos y de pensar a los otros. La igualdad entre los individuos depende de la forma de pensamiento. Llegados a este punto y volviendo a las frases tú no eres tú mismo y sé tú mismo, podemos ahora decir que no pregonan un rechazo de la doctrina basada en la supremacía de la razón de la noción de verdad. Más bien invitan a reanudar, no con una doctrina de la razón, sino con una práctica individual de la razón. Por lo tanto, las frases rompen con la doctrina de una voluntad única, para proponer la construcción de tantas verdades como individuos pensantes las construyan. Esto se refiere a números, para proponer la construcción de tantas verdades como individuos pensantes las construyan. Quiere decir, si hay 100 individuos pensando en una persona, esas 100 opiniones serán diferentes. Esto es lo que nos quiere decir este material en este momento. En consecuencia, también podemos escribir las frases tú no eres tú y sé tú mismo en la tendencia de un posmodernismo constructivista que busca reanudar con el racionalismo individual que privilegia la verdad individual y no con el racionalismo de las doctrinas que sacralizan verdades universales, oficiales. Como en el caso de la música, de la literatura y del cine, la libertad individual vuelve a estar en el centro del debate tanto entre modernistas y posmodernistas como entre los mismos posmodernistas. En ese marco, ¿qué te sugiere, por ejemplo, el collage de la imagen del cartel promocional de la conferencia What is Postmodernism? ¿Qué significa qué es el postmodernismo? Este collage lo vamos a ver, supongo que más adelante, por aquí no lo encuentro de momento. Ya lo estaremos viendo, si no, pues en la sesión, en la próxima sesión sería buen momento para ver si lo encontramos y de qué se trata. Es un collage, quiere decir que es un conjunto de varias imágenes, es un trabajo donde se arma con varias imágenes, pueden ser distintas, pueden ser temáticas, pueden ser de muchas formas. Continuamos. Al interceder por la libertad individual de explorar todas las formas de expresión individuales en el arte,
El postmodernismo lleva hasta las últimas consecuencias el programa del arte. El programa del arte pop sobre el rompimiento con las tradiciones de las bellas artes. En ese sentido, el postmodernismo es menos una frase que sucede al modernismo y más una tendencia que se entrelaza permanentemente con el modernismo. Así podemos decir que cuando realiza impresión Soleil-Levant, Claude Monet rompe con las reglas académicas de la pintura y se inserta en la corriente postmodernista. Pero cuando la academia eleva el impresionismo al nivel de una escuela reconocida, lo incorpora al modernismo de la misma manera. Cada ismo mencionado antes representa primero una ruptura con las normas y luego el surgimiento de una norma, tal como sucedió con el arte pop. Bien, nos habla de Monet, un pintor famoso, muy reconocido. Nos habla de que él utilizaba, si mal no recuerdo, el impresionismo. Llega, comienza a dibujar, esa técnica no existía. La escuela, las tradiciones dicen, ¿sabes qué? Tú ya eres un postmodernista porque ya estás con algo totalmente desconocido, acabas de estar inventando algo. Sin embargo, más adelante dicen, bueno, mi teoría, mi teoría es, mi teoría no. Más adelante dicen, bueno, acabas de crear una nueva técnica, entonces con esta nueva técnica vamos a decir que se hace de tal o cual forma, le vamos a dar mayor forma, le vamos a hacer que siga ciertas reglas de acuerdo a lo que tú has establecido y la incluimos en parte de las bellas artes. Y en ese momento deja de pertenecer al postmodernismo para integrarse al modernismo. Esto es algo así lo que nos explica nuestro material. Para finalizar con los últimos párrafos nos dice, si la expresión artística individual al margen de las normas constituye la esencia del postmodernismo, ¿qué te sugieren las siguientes imágenes consideradas postmodernas? Sí, la ruptura con las normas es la característica esencial del postmodernismo. Nadie puede impedir considerar una caricatura como una obra de arte. Con ello, la pintura considerada en el sentido académico del término deja de ser el monopolio sobre la expresión artística de la imagen y los artistas postmodernos se han encargado de desarrollar nuevas formas de expresión de la imagen. Quiere decir, bueno, que si tenemos una corriente que es la corriente modernista e inventamos algo nuevo e inmediatamente ese invento nuevo lo atribuimos al movimiento postmodernista, significa que incluso hasta una caricatura podría ser considerada una obra de arte, una caricatura cualquiera o un dibujo cualquiera. ¿Por qué? Porque estaría cayendo dentro de la categoría postmodernista. Tema para siguiente video, la pintura postmoderna revisitada. Los artistas de matriz cultural no europea. La matriz cultural no europea, recordemos, nos hablaba de... Yo creo que esta explicación la dejamos para la siguiente sesión. Son ustedes muy amables, muchas gracias, les agradezco su tiempo. Por favor, denle like, suscríbanse y los comentarios para cualquier cosa. Si los videos les resultan cortos, estoy tratando de hacerlos alrededor de 15 minutos. Algunos quedan incluso hasta de 8. Algunos nos extendemos mucho, sobre todo los primeros, hasta de 30 o un poco más. Ustedes ya váyanme diciendo en cuestión de tiempo, en cuestión de contenido, si necesitan que... ¿cómo se llama? Que reforcemos alguna cosa o si necesitan que ampliemos un poco de los conceptos, ya me van diciendo, nos ponemos a investigar y algo iremos mejorando. Pues nuevamente muchas gracias, buen provecho, ya es hora de comer, ya hace hambre, entonces pues los dejo hasta el próximo video.